semana pasada, el magnate Elon Musk fue recibido con honores propios de un jefe de Estado por el presidente de Israel, Benjamín Netanyahu. Los grandes empresarios ya valen como jefes de Estado, aunque solo se representen a ellos mismos. La visita tenía por objetivo el resarcimiento del gobierno sionista tras haber sido acusado Elon de antisemita por apoyar unas declaraciones de un usuario de Twitter bastante polémicas. Bueno, las comunidades judías han estado impulsando exactamente el tipo de odio dialéctico contra los blancos que, según afirman, quieren que la gente deje de utilizar contra ellos. Estoy profundamente desinteresado en que me importe una mierda ahora que las poblaciones judías occidentales lleguen a la inquietante comprensión de que a estas hordas de minorías que apoyan la inundación de su país no le agredan demasiado. ¿Quieres que te digan la verdad a la cara? Ahí está. Aunque los pueblos semitas, como sabéis, no son solo los hebreos, son todos los pueblos cuyas lenguas son semíticas, como el árabe o el amárico. Pero parece que Palestina no es lo único de lo que se está apropiando el sionismo. Sus palabras corrieron como la pólvora y en poco tiempo la red social de la que Musk es dueño había perdido los ingresos por publicidad de IBM, de Apple, de Disney, de Sony y de muchas otras multinacionales, a las que no les tiembla el pulso cuando hay que disciplinar a uno de los suyos porque se ha pasado de la raya. El encuentro entre estos dos líderes que transcurrió en uno de los kibutz, en suelo de lo que alguna vez fue Palestina, donde se enfrentaron la resistencia de Hamás y el ejército de Israel, se saldó con la rendición de Musk ante el sumo pontífice Netanyahu, que le daba su bendición a cambio de la llave de Starlink, el sistema independiente de satélites e Internet del que es dueño Musk. ¿Para qué? Pues para usarlo en Gaza. Un sistema de telecomunicaciones que, como se ha demostrado en la guerra de Rusia contra Ucrania, puede ser vital para ganar batallas. Y otra vez pierde el pueblo palestino, que a pesar del alto el fuego, sigue sufriendo la carnicería de Israel en su territorio. El ejército de Israel asesina a 2 niños en Jenin, ciudad de la Cisjordania ocupada. Este acuerdo entre Musk y Netanyahu nos permite desenmascarar una realidad velada. Hay personas con nombres y apellidos dueños de imperios multimillonarios, que tienen muchísimo más poder que muchos gobiernos, no que muchos ministros, que muchos gobiernos, y que apenas están sujetos a ningún tipo de control democrático. Pero preguntémonos, ¿a qué se debe tanto poder? ¿Los podemos considerar los dictadores silenciosos del siglo XXI? ¿Son más fuertes incluso que los sistemas democráticos? Si queremos comprender cómo funcionan las relaciones de poder en el mundo, debemos tener en cuenta cómo operan estas personas y sus empresas. Por eso hoy aquí en La Frontera vamos a analizar las dictaduras que se ven y las que no se ven. Y vamos a intentar responder a la pregunta de ¿cómo paran los demócratas a los dictadores? ¿Hay relación entre los movimientos populistas de extrema derecha y los magnates dueños de las empresas tecnológicas? ¿De qué manera los medios de comunicación y las redes sociales se ponen al servicio de las oligarquías? No te distraigas, que ahí vamos, pero ya sabes, antes de empezar tienes que darnos un like, tienes que dejarnos un comentario o simplemente tienes que compartir este vídeo, porque así nos vas a ayudar a informar de manera crítica e independiente. Oleada de mensajes de humoristas que denuncian llamadas por chistes sobre Pablo Motos. En El Hormiguero actúan como mafiosos. O contar los chistes que no soporta Pablo Motos, aunque si queremos comprender y mejorar la realidad, debemos mirar un poquito más allá. Así que mejor no ponernos a la altura de ninguna hormiga, a no ser que sean las desobedientes de la película. ¡Al ataque! Pues venga, ahora sí, empezamos. Venimos explicando que la democracia es el sistema de gobierno más efectivo a la hora de repartir el poder entre la mayoría y convertir los privilegios de unos pocos en derechos para todos. Se basa en el diálogo, así que cuando hablamos terminamos tolerando mucho menos las desigualdades. Por eso la democracia permite poner freno al despotismo y arbitrariedad de una minoría que quiere seguir manteniendo su posición de dominio a costa de todos los demás. No podemos olvidar que en el origen de la política está poner solución a los conflictos relacionados con los recursos, con el territorio y con la dominación.
actual de las democracias liberales en el que nos encontramos, es clave que los buenos líderes tomen decisiones siguiendo el interés general y no el interés de las élites, que ya gozan de suficientes privilegios y riqueza. Así, tarde o temprano, pues un buen líder deberá incluir en sus políticas la redistribución de la riqueza y poner límite al ansia de los dueños de las empresas capitalistas, que es una constante, siempre quieren más y más y más. Y no va a ser fácil que les pongan freno porque son precisamente esas personas quienes financian las campañas electorales de los políticos. Pero cuando eso sucede, lo que sobreviene es la reacción de los poderosos. ¿Por quién me has tomado? Son capaces de todo para sacar del poder político a quienes piensen que han ido demasiado lejos. Lo hemos visto en la historia, lo vimos en Chile, con un golpe de Estado preventivo contra la democracia y contra Salvador Allende, lo hemos visto en los intentos de golpe de Estado constantes en Venezuela, lo hemos visto en el golpe en Bolivia contra Evo Morales o en la guerra sucia en España contra Podemos simplemente porque quería romper el bipartidismo y el gobierno de los poderosos. Y tristemente lo vamos a seguir viendo, pero lo importante es que cada vez seamos más quienes tienen las herramientas para reconocer a los que intentan subvertir la democracia y así poder frenarlos. Que la inmensa mayoría de ellos son los trabajadores y que por desgracia en esta universidad y como en las universidades de mi patria, la presencia de hijos de campesinos y de obreros alcanza un bajo nivel todavía. En el siglo XX y en los anteriores, para los dictadores era muy sencillo controlar las sociedades. ¿Cómo? Pues mediante la violencia manifiesta y con el control de la crítica, es decir, de todos los dispositivos ideológicos. Hoy es más difícil que las grandes masas de población, urbanas, formadas, interconectadas, se sometan al dominio violento, por lo que los poderosos han tenido que sofisticar sus métodos de dominación. Han cambiado así las porras y han aumentado en la presión, la manipulación y la censura, para que las fake news y la información entren suavecito. Han aprobado leyes dentro de la democracia contra la libertad de expresión, al tiempo que se quejan desde sus televisiones generalistas de que es que no se pueden hacer ya ni siquiera chistes sobre enanos y homosexuales. También han puesto coto a la pluralidad de los medios de comunicación. ¿Por qué? Pues porque saben que su mayor amenaza es una sociedad bien formada y bien informada. Y eso se puede ver de manera evidente en los Estados Unidos, con la Fox, el canal de televisión más visto y el que más mentiras pro-Trump ha propagado. Si miramos con atención al caso español, también observamos cómo las televisiones y las radios más importantes siempre caen en las mismas manos y defienden los mismos intereses. Pasa en Radio Televisión Española, donde el Partido Socialista Obrero Español de Pedro Sánchez mantiene una línea discursiva siempre en refuerzo de la monarquía y del bipartidismo. Pasa en Mediaset, en la herencia de Berlusconi, que ha sido uno de los más hábiles dictadores con máscara de la democracia. Pasa en la Antena 3 Media del Grupo Planeta, que le ha dado un premio de 1 millón de euros a Sonsoles Onega. No sabemos muy bien si por su novela o por su contribución a la causa de las oligarquías a través de su programa. Pero no nos engañemos. Estas cosas en verdad son pagos en diferido. En vez de pagarte el sueldo, te doy un premio, así pareces más lista y yo más generoso, y todos ganamos. El año pasado, el afortunado de otro premio de 100.000 euros fue otro también muy listo y muy generoso, también del Grupo Planeta, Vicente Vallés, el jefe de los informativos más vistos de España. Ay, sus dueños saben que no hay que escatimar en recursos para el poder mediático. Pero queda una pregunta pendiente. ¿Dónde queda el crédito y el amor por la literatura? Ay, antiguos escritores. Sánchez se va a ir como llegó, con un intento de pucherazo. Hay veces que la gente se obstina en votar mal y enfadan a los poderosos. Y la derecha, que es el brazo político de los oligarcas, cansada de perder elección tras elección cuando eso ocurre, decide tomar otros caminos, aunque eso suponga impugnar la propia democracia. Pero vamos a ver, ¿la democracia es para el pueblo o para ellos? ¿O es que alguien piensa que si la democracia perjudicara a los poderosos iban a permitirla? Por supuesto, todo esto siempre tiene que ocurrir con el beneplácito de las élites económicas y con el blanqueamiento que ponen en marcha sus dispositivos mediáticos. La mayor parte de la gente que entra en Vox es buena gente. Si levantáramos los tejados de la democracia, seguramente una parte importante de la población
dejaría de obedecer. Vamos, que primero te ponen el cartel de dictador o psicópata, como Evo Morales en Bolivia, Lula en Brasil, Pedro Castillo en Perú o Pedro Sánchez en El Hormiguero. Y luego son ellos los que te cuelan la dictadura por la puerta de atrás, como diría Isabel Díaz Ayuso, la enfadada. Lo vimos también en Bolivia con Jeanine Áñez, rompiendo la Constitución y dando un golpe de Estado disfrazado de recuperación de la democracia, bendecido por la Organización de Estados Americanos y Almagro. Lo vimos en Perú con la fulminante destitución de Pedro Castillo por hacer lo mismo que hizo Lasso en Ecuador y no le ocurrió nada. Lo vimos en Brasil con el encarcelamiento sin pruebas de Lula solo para sacarlo de la carrera electoral. También lo hemos observado cuando la derecha pierde y no acepta el resultado, con Trump incitando a sus seguidores a ocupar las instituciones estadounidenses, con Bolsonaro reuniéndose con los mandos de las Fuerzas Armadas para intentar reventar el traspaso de poderes. Otros, ya digo, como Lasso en Ecuador o Ayuso o Abascal en España, dejaron claro, gracias a sus medios de comunicación afines, que si perdía las elecciones no era por su culpa, sino por un amaño electoral, invariablemente. Milei, antes de ganar, también recurrió al fantasma del amaño, y si hubiera perdido, la prensa argentina hablaría de la ilegitimidad de Massa, que salió de inmediato a reconocer su derrota. No hablarían, por supuesto, de la privatización que ya quiere poner en marcha de inmediato el presidente ganador Milei, porque esas cosas pueden enfadar a la gente. En resumen, la izquierda ha aceptado la democracia liberal, pero la derecha y quienes mandan en el mundo no, si no le da el resultado que ellos esperan. Y si bajamos la guardia, los demócratas acudiremos más pronto que tarde al retroceso que supone la concentración del poder en poquitas manos. Ahora bien, ¿por qué lo tienen tan fácil los oligarcas? ¿Tiene algo que ver con que el avance de la democracia se haya quedado circunscrito a la esfera de la política y no haya llegado nunca a la económica? ¿Cambiaría algo si pudiéramos democratizar la economía? Como hemos visto, hoy en día los dictadores se cuelan por la puerta de atrás de las democracias, aunque siga habiendo golpes de Estado duros o injerencias extranjeras manifiestas. El objetivo de las élites es tomar el poder político para asegurar así y ampliar sus privilegios. Esto se ve recrudecido cuando el capitalismo está en crisis, en los años 30, en los años 70 o ahora. Decimos que creen que el poder es suyo. Y algo de razón tienen en esa creencia, porque cuando gana la izquierda en las elecciones, lo que hace es ganar el gobierno, no el poder. Está heredando un Estado que han ido construyendo las élites y un poquito, solamente un poquito, también los pueblos. Y no nos engañemos, las empresas no son actores neutrales, como nos quieren hacer creer los teóricos que defienden el modelo capitalista. Tienen intereses y tienen poder, y lo aplican siempre que pueden. Estados Unidos, el imperio de la familia Trump bajo amenaza por juicio civil. La lógica de ampliar la riqueza y el poder personal a costa de la miseria de la mayoría se encuentra detrás del apoyo de estos grandes actores económicos a las derechas y ultraderechas en todo el mundo. Porque saben que desregularizarán la economía, que quitarán los límites al abuso y bajo algunas excusas baratas... Eso es el mercado, amigo. O sea... no se entrometerán en las relaciones desiguales entre el capital y el trabajo o entre el dueño de la empresa y el trabajador. Go f*** yourself. But go f*** yourself. El dueño de Amazon, Jeff Bezos o Elon Musk, dos de los hombres más ricos del mundo, son un gran ejemplo de esto. La extrema derecha católica, cristiana, evangélica apoyan a un genocida como Netanyahu. ¿Por qué? Pues porque toda extrema derecha tiene en casa sus propios palestinos y también sus pecados y sus autoritarismos. Pero volvamos a los ricos. La acumulación de capital y su apuesta por sectores tecnológicos y estratégicos les ha permitido mirar de tú a gobiernos tan poderosos, incluso como el estadounidense. Lo vemos en la carrera espacial. Mientras que en la segunda mitad del siglo XX los actores en liza eran Estados Unidos y la Unión Soviética, ¿quiénes son hoy? ¿Quiénes tienen hoy la notoriedad pública? Pues SpaceX, propiedad de Musk, y Blue Origin, de Jeff Bezos. Tanto es así que el gobierno de Estados Unidos les está subcontratando para sus viajes espaciales. Y lo mismo sucede con los satélites. Entonces, ¿quién manda? Además, la vertiginosa capacidad de innovación de las empresas tecnológicas y la deslocalización les permite ir varios pasos por delante de los legisladores democráticos y de las burocracias.
Lo estamos viendo con la inteligencia artificial, que genera tantas amenazas como oportunidades para el bienestar de las mayorías, pero de momento da incertidumbre para los pueblos y dinero para los inversores. Los cárteles de la droga y los cárteles de la economía tienen de rodillas a muchos estados. ¿Y qué pasa con la democracia? Pues que sirve solamente para que el pueblo esté tranquilo. En casos como las misiones espaciales, administración y empresas cooperan. Es la famosa colaboración público-privada que nos venden tanto el Partido Popular como el PSOE en España o las derechas y las izquierdas del mainstream en prácticamente todo el mundo. Abrir esa colaboración público-privada con las empresas. Eso sí, a costa de que el Estado genere una dependencia y una disminución de su poder respecto de la empresa. Pero ¿qué pasa cuando los intereses de las grandes tecnológicas se enfrentan a los intereses de los gobiernos democráticos? Pues otra vez dependerá del poder relativo de cada uno de los actores y si dependes de las empresas o no. De hecho, hace algunas semanas el presidente Biden recurrió una ley aprobada a mediados del siglo XX en el contexto de la Guerra de Corea, para sacar un decreto por el que las empresas tecnológicas deben avisar cuando sus avances supongan un riesgo grave para la seguridad nacional. Es decir, que hasta los políticos conservadores saben que darles carta blanca, como pretende Milei en Argentina, es perder lo que te queda de soberanía y quizá lo que te queda de planeta. Pero dejemos a Biden, que bastante tiene con recuperar la ventaja de Trump en las encuestas, y vámonos a Suecia. Una democracia consolidada, donde hay un contrato social básico que se cumple de manera que todo el mundo entiende perfectamente cómo es la cosa. Me refiero, claro está, a la Constitución. De manera que no hay jueces que hacen allí cosas raras. Donde el pueblo elige a las personas que van a legislar y gobernar en el país. Donde la información fluye, donde hay derecho de reunión y de manifestación para poder expresar las preferencias y donde los sindicatos y los convenios colectivos son una pieza democrática fundamental en la que se asienta el progreso económico del país. Allí también se fue a hacer negocio Tesla, la empresa de coches de Elon Musk. Y si habéis seguido nuestros programas anteriores, sabréis que ni Musk ni Tesla permiten la sindicalización de sus trabajadores en los Estados Unidos ni en otros países. Más de 125.000 trabajadores. Y no iba a ser diferente en Suecia, pero ¿qué se han creído? Sentarían un mal precedente. Así que tras varios años evitando firmar un convenio colectivo, que son las herramientas más habituales en Suecia para aportar algo de democracia a las relaciones entre el capital y el trabajo, el mes pasado 120 mecánicos de Tesla Service decidieron ir a la huelga. Ante la negativa a negociar de Musk, los sindicatos de trabajadores del país nórdico comenzaron una campaña de solidaridad con sus compañeros en defensa de la democracia para boicotear a una empresa que pretende saltársela a la torera. Poder económico en estado puro. Los estibadores de los 4 principales puertos decidieron bloquear los contenedores con material de Tesla. A ellos se sumaron otras empresas de componentes, pero Tesla, valiéndose de la libertad de circulación de mercancías en la Unión Europea, sorteó las presiones hasta que llegaron a los carteros suecos, los únicos que pueden dar a la empresa las matrículas de los coches que van a vender. Jaque mate, Elon. Y ahora Musk, que todavía se resiste, ha decidido recurrir a los tribunales para ganar lo que no ha podido mediante el abuso que le permite ser el dueño del capital. Tesla demanda a Suecia por bloquear el envío de matrículas en medio de una huelga contra la compañía. Estaremos pendientes a ver cómo acaba el pulso de Musk a los trabajadores suecos, pero mientras llega el desenlace, os toca a vosotras y a vosotras opinar qué actores creéis que tendrán más peso en los próximos años, las empresas multinacionales o los gobiernos democráticos, si pueden seguir siendo democráticos. ¿Son los sindicatos, esas instituciones viejunas que ya no valen, o siguen siendo, pese a todo, la principal herramienta de los trabajadores? Dejadme vuestros comentarios abajo y luego los leo. Estos ejemplos nos enseñan que la velocidad de los cambios tecnológicos y el ansia de dinero y poder de las élites económicas nos está llevando por terrenos desconocidos. Los estados y la hipótesis de la democracia corren el riesgo de sucumbir ante los avances de estas empresas, no lo olvidemos.
empresas apoyadas por las derechas políticas y por sus dispositivos comunicativos. Democratizar las relaciones económicas es una tarea acuciante si de lo que se trata es de blindar la democracia y avanzar en la desigualdad de oportunidades. 50 años de demonización de la izquierda y de lo público, de los sindicatos, de la solidaridad entre trabajadores, conduce al nihilismo. ¿A quiénes? Pues a quienes han tirado de la toalla. ¿Podemos frenar estos comportamientos? Si la izquierda hace lo mismo que la derecha, desde luego es imposible. Si la derecha hace lo mismo que la izquierda, aparece entonces la extrema derecha, con vocación de ganar y de arrasar. Y cuando pierden es tarde, porque ya no aceptan el resultado. La encrucijada es complicada y la respuesta pasa por poner límite a la ambición de los actores que no reconocen la realidad de que el mundo es finito y que ya no aguanta más. La cooperación entre quienes solo tenemos nuestro trabajo será la casilla de salida para legislar y protegernos de la ansia ciega de unos pocos. Porque si no tienes trabajo, o tu trabajo es precario en todos los sentidos, tienes todo el derecho del mundo a enfadarte, aunque a los antidisturbios les dé más trabajo. Pero no es tan fácil. Llevan 40 años diciendo que eres idiota. Imaginemos un juego de simulación, alrededor de una mesa, donde el que quiere cooperar es sistemáticamente, por las reglas, castigado. En ese juego, por ejemplo, intentamos pensar una simulación de contratación. Y resulta que el que dice que no es competitivo con el resto de sus compañeros, no le contratan. Donde el que dice que ayudará a las tareas con los compañeros que se retrasen, tampoco se le contrata. Donde el que presta dinero a amigos que tienen dificultades para llegar a fin de mes, tampoco entrará dentro de los parámetros de contratación. En cambio, el que se muestre más maleable y despiadado, el que más facilidad tenga para cambiar de grupo, porque los grupos se disuelven con una enorme velocidad, o el que esté dispuesto a despedir sin que le tiemble el pulso a sus antiguos compañeros, el que carezca de empatía con la gente de su mismo nivel, ese será el que firme el contrato. Cuando alguien quiere ayudar, además, vuelve a la casilla de salida en el juego y todos los demás participantes tienen que reírse de él para recibir puntos extras y no ser también castigados. En España llevamos 4 décadas alimentando ese juego. Hay una parte de la izquierda que lo ha interiorizado y se comporta como el peor capataz, hasta el punto de que no se diferencia de la derecha muchas veces. A la gente que ha sufrido las mismas políticas desde la derecha y desde la izquierda, ¿qué le queda para votar? Si esa situación económica donde mucha gente ha perdido posiciones, le añades la llegada de inmigrantes o de refugiados por culpa de una guerra, si le añades la aprobación de leyes feministas que estaban pendientes, o si sumas alguna tensión separatista en el territorio de algún tipo, es muy fácil que quien le diga a esa gente golpeada que la culpa de su malestar y de su pérdida de estatus es de los inmigrantes, de las feministas o de los malos patriotas, le entregue sin parpadear siquiera su voto. Si los medios de comunicación son meros altavoces de las opiniones escandalosas de esos vocingleros, si los medios de comunicación no ayudan a que queden claras sus contradicciones, lo raro es por qué no les vota más gente. Ay, amigas y amigos, hay personas que votan todos los días, se reúnen en Davos, en Bilderberg, en las reuniones de la patronal, en el Consejo de Competitividad, no tienen problema de transporte. Esa gente llama por teléfono y siempre les contestan, ¿y a ti? Cuando tú llamas por teléfono, ¿te contestan? Si quiere hablar, marque la extensión, o marque 7, o su puta madre. La gente de a pie tiene las elecciones y los políticos que quieren cambiar las cosas tienen que la gente les vote en cantidad suficiente para tener la posibilidad de cambiar las cosas. Si hacen los políticos de izquierda, como decíamos, lo mismo que los de la derecha, ¿por qué les van a votar? La izquierda no puede decir que gestiona mejor el sistema que la derecha, porque no está para gestionar solamente el sistema, sino para cambiarlo. No basta la mera gestión. Y además es que es imposible gestionar bien el sistema, porque Elon Musk, Antonio Ortega, Coca-Cola, Ana Patricia Botín, Carlos Torres Vila o Iberdrola no les van a dejar. Y además estas grandes empresas son dueñas de los medios de comunicación y además les pagan un sueldo en diferido a los políticos que defiendan sus intereses. Así que si eres un demócrata o una demócrata, te queda la democracia. Debes apostarlo todo a involucrarte con las mayorías en las cosas públicas y con los ojos bien abiertos. Debes generar conciencia crítica, es fundamental. Y si hay algún partido que te gusta pero te molesta, métete con ellos, díselo, participa en cada conversación con amigos, con compañeros de trabajo, cuida las herramientas democráticas como los sindicatos, ayuda a renovarlos con inteligencia y con acierto.
y en los microespacios que se abren día a día, que es donde nos jugamos tener un futuro mejor, no pierdas la ocasión de plantear tus dudas. Una vez dije que ganar el salario mínimo y votar a la derecha no era lo más inteligente, cuando además tu salario mínimo, si es de 1.080 euros, es porque lo votó la izquierda, y justo la derecha y la extrema derecha votaron en contra o se abstuvieron. Vamos, que dijeron que eso de subir el salario a la gente no iba con ellos. Y luego van y te cierran camas de hospitales, y el transporte es peor, y no hay guarderías públicas, y la educación pública se convierte en un campo de batalla, y la privada no puedes pagarla, pero les votas. Les votas porque estás tan harta, estás tan harto, estás tan descreído que dices, voto a estos y que salga el sol por antequiera. Y los ricos encantados, no te engañes. Antes, cuando en España se hacía la mili, se decía, pues me machaco el dedo con el martillo y que se joda el sargento. No, el que te jodes eres tú. Ellos siguen. Hasta la semana que viene, desobedientes.